Soy Samuel Lucas Elías y esta es mi exposición para Sexto J de Filosofía. Yo voy a hablar sobre los medios audiovisuales y el efecto que producen en el espectador. Voy a dar argumentos respecto a estos y lo voy a analizar con base en una perspectiva filosófica. ¿Qué son los espectáculos? ¿A qué nos referimos con el espectáculo? Bueno, pues el espectáculo es todo aquel que tiene como objetivo entretener al espectador, entretener a un público en general. De hecho, el concepto de espectáculo no ha cambiado desde la antigüedad, desde la antigua Grecia, donde surge el concepto de teatro y de los estadios y se generalizan las actividades deportivas. Por lo tanto, el principal condicionante para que pueda haber un espectáculo, sea cual sea, sería la asistencia del público, ya que sin un público y sin una plataforma no vamos a poder tener un espectáculo. En términos generales, no existen los espectáculos llanos, ya que si hablamos un poco más a fondo de los espectáculos tienen una especie de onda, por así decirlo. Empezamos con una intensidad muy leve, luego comenzamos a subir la intensidad del espectáculo y luego comenzamos a bajar otra vez. Es similar a la campana de Gauss. Y esto es precisamente por el orden y la estructura que llevan los espectáculos. Ya sea un evento deportivo o un evento de teatro, de música, de un concierto al aire libre, se produce mediante esta onda y la emoción que se genera en el espectador es una emoción planificada desde antes del inicio de la obra. En la antigüedad los griegos definieron los conceptos como las artes, que serían la pintura, la escultura, la música, el teatro, la dramaturgia, etc. Porque el teatro y la dramaturgia de hecho van separadas, no son la misma cosa. Y la música ha acompañado al hombre desde la prehistoria. Bueno, bien tenemos entendido de los instrumentos que son tallados en madera y en huesos, similares a las flautas y tambores. Así que la música en el escenario siempre ha tenido una presencia y el hombre le ha dado esa presencia al escenario. Entonces, las características del espectáculo, ya sabemos más o menos qué es un espectáculo, pero lo vamos a ver más a fondo, lo vamos a generalizar. Encontramos, por ejemplo, que el cine es un espectáculo y que la música y el teatro también lo son. De hecho, es muy fácil encontrarlos en la actualidad. Pero también tenemos esa palabrita en nuestro vocabulario diario de decir espectáculo. No sé, supongamos una pelea callejera. Una pelea callejera puede ser un espectáculo. Y decimos que esto es razonable. ¿Pero por qué decimos que es razonable? Bueno, pues porque esta pelea callejera va a generar emociones en el espectador. El público es el condicionante para que esta pelea se vuelva un espectáculo. Una pelea sin sin público no puede ser un espectáculo. Me imagino que es muy sencillo de entender. Pero si hablamos de cuestiones más filosóficas, de decir quién es el espectador, ahí podemos entrar en una especie de debate que se va a resolver al final. Este es el curso que va a tomar nuestra ponencia. Resolver quién realmente es el espectador al momento de realizar o ver un espectáculo. Todos los espectáculos generan una comunicación. Estamos hablando de una dialéctica que va a existir entre el espectador y el espectáculo. Aristóteles nos habla de cómo el ser humano le encanta imitarse a sí mismo. Le encanta ver animales, por ejemplo, imitar reacciones humanas, conductas humanas. El ser humano se entretiene con eso, empatiza con quienes tratan de imitar la misma conducta humana. Por eso es que nos resulta tan interesante ver a los bebés crecer. Por eso es que nos resulta interesante ver a los animales en el circo intentar replicar actos y proezas. Me imagino que eso no es difícil de entender. Pero al momento en que los niños empiezan a crecer y comienzan a descubrir el mundo que les rodea, se sientan las bases para el teatro. Y de hecho los griegos se refieren al proceso de descubrimiento como la aletheia. Para los griegos la idea de verdad del descripcionismo es la verdad como la aletheia, como descubrimiento de la realidad de lo que es tal como es, de las cosas mismas. Bueno, esta es una referencia que podemos encontrar después, pero la aletheia en eso se basa, en el descubrimiento de la realidad. De hecho, el ser humano es un espectador desde la infancia, por eso me refiero a que cuando somos niños, el mismo proceso de aprendizaje se obtiene mediante la mimética. La mimética es el acto de imitar a los demás, pero es muy diferente a la mímesis. La mímesis la vamos a ver más adelante. Durante la infancia se marcan todos los fundamentos que van a ser esenciales para el futuro. De hecho, Sigmund Freud habla sobre cómo la infancia es determinante para las relaciones emocionales y sentimentales que va a establecer dicha persona en un futuro. No sé si tengas dudas al respecto a esto.
¿cuáles son los espectáculos en la actualidad? En la actualidad tomamos como premisa la reacción o el impacto que va a generar dicho espectáculo en los espectadores, creo que ya habíamos hablado de eso, y la cantidad de factores estimulantes siempre va a ser diferente. De hecho, cuando se iniciaba el teatro en la antigua Grecia, se utilizaba toda una ceremonia, ya que no solo tenían el periacto, que era básicamente la escenografía que se modulaba conforme pasaba el tiempo, sino que también empezaba con una música especial. Las personas cuando iban al teatro sabían lo que iban a ver y tenían muy clara la función que iba a cumplir el teatro, que era educar a las personas, pero ellos, a pesar de todo, lo aceptaban. Bueno, hablando de educar a las personas, el origen del teatro, bueno, aparte de que tiene un origen en la antigua Grecia, los primeros filósofos que se plantearon la idea del teatro, es decir, Platón y Aristóteles, tuvieron diferencias, ya que Platón afirmaba que el teatro era una manera de adoctrinar a las personas que asistían a él, y que además el teatro era una mentira, era una farsa que se retrataba como verdadera. Mientras tanto, Aristóteles analizaba la realidad del teatro y no lo tachaba de ser falso, sino de que al momento en que una persona se sube al escenario y se coloca una máscara, ya estamos hablando de una nueva realidad. Es decir, nuevamente empezamos el proceso de la aletheia. Y bueno, el teatro tiene brechas muy estrechas con la filosofía. Es decir, el teatro analiza a las personas, mientras que las personas analizan al teatro. Y ese es el principal fundamento de la filosofía, la comprensión. Así que ahora podemos ahondar un poco más en el concepto de la mímesis y el concepto del arte. Bueno, bien, la mímesis pertenece al presente, ¿no? Nuestro presente es un concepto subjetivo, ya que el pasado deja de existir y el futuro aún existe, y lo único que está existiendo es el presente. Así que lo que hace la mímesis, o la mimética, es retratar este momento presente. En la tragedia, la mímesis consistía en retratar las condiciones de la vida humana, el ambiente donde se iba a desarrollar nuestro protagonista. Y la mímesis cumplía el papel fundamental de darle al protagonista el valor que va a desempeñar durante el hecho de la tragedia. No sé si me estoy dando a entender. Y por último, el arte sería la bella forma de representar algo y no la forma de representar una cosa bella. Imagino que eso es, bueno, muy sencillo de entender. Ahora, ¿qué es la catarsis y cómo se relaciona con el teatro? Bueno, el teatro cumplía una función en el espectador, la cual Aristóteles llegó a señalar, y actuaba como el método de purificación de las emociones, ya que si bien se contaban las historias de la mitología griega, como eran en un principio, no sé, el mito de Sísifo, el origen de Zeus, etc., las personas comenzaban a asistir al teatro ya no por obligación política, sino por gusto, ya que en las butacas que había en el teatro se sentaban personas que tenían la función de guardias, por así decirlo. Si una persona reaccionaba o importunaba un hecho teatral, las personas tenían la autoridad para poder golpearlo y silenciar esta acción y que el teatro pueda proseguir. En fin, el objetivo del teatro, según Aristóteles, es generar la catarsis y educar al individuo para la vida política en el futuro, ya que la catarsis se manifiesta como la euforia, la tristeza y el pánico, seguido de un estado de tranquilidad absoluta. De hecho, aún en la actualidad se tiene el concepto de la catarsis, que se basa en el concepto del miedo y la compasión, que son dos emociones contrapuestas, porque no puedes compadecerte de algo y al mismo tiempo tenerle miedo. Entonces, al momento de analizar estas dos emociones, se genera un proceso catártico en el espectador, al principio por empatía, después por tristeza o por ira o por meramente cuestiones de conciencia, ¿no? Tenemos la expresión de que es que me pesa la conciencia, bueno, surge con la catarsis esa expresión. La catarsis ha ayudado a argumentar, por ejemplo, la amplia difusión de escenas de contenido violento. Aquí tenemos, por ejemplo, dos películas o dos sagas de películas que tienen un público muy general en la actualidad, que sería John Wick y Deadpool, los cuales presentan escenas violentas. Algunos son, bueno, Deadpool es, por ejemplo, para una calificación de PG-14 y John Wick para personas de más de 60, perdón, de menos de 60, más o menos. Es común que nuestros que la vean. Aquí tengo el fragmento de una tragedia que se llama Hildegard. Por cuestiones del proyector y del laptop no voy a poder reproducir bien el video con la fluidez que yo desearía, pero lo que hace aquí la mímesis es representar
una condición cotidiana, como serían las discusiones entre una familia. Aquí tenemos la condición de una madre y una hija, comienzan a discutir por el futuro de la hija, quien le reclama a su madre que toda su vida la mantuvo estudiando y eran los sueños frustrados que ella tenía. Entonces lo que hace el arte es representar de esta forma los conflictos que tal vez en la vida cotidiana nosotros no queremos resolver. Así que lo que hace la catarsis aquí es que la madre apuñala a su hija, la asesina, y así es como se termina nuestra obra, ¿no? Con la suposición. El arte no se basa en lo que ya pasó, sino en lo que podría ser. Aquí tenemos otra cosa también, que sería la introspección a través del arte. Es decir, Hildegard es una introspección a través del arte. Ahora podemos avanzar con esta cita, que sería: lo bello es apreciado por diversos hombres de diversa manera, de acuerdo con las condiciones de la época, de las referencias de clases sociales, del nivel de cultura, etc. Así que podemos decir que el arte y la belleza, aparte de ser cuestiones subjetivas, no van a ser las mismas a través del tiempo y la cultura y la sociedad. De hecho, las obras plásticas tienen la función de representar una parte de la vida cotidiana, igual que la mímesis, pero de una manera más discreta, ¿no? Y las obras plásticas te las dan a entender, no retratan con palabras. Todo lo que nosotros vemos es un conjunto de luces, es un conjunto de sombras que van a generar expresiones, que van a generar figuras, y estas figuras nos van a influir en nosotros como personas y como cultura. Ahorita podemos andar un poco más sobre esto. La pintura fue la primera vista que el ser humano tuvo de sí mismo. Tenemos muestras arqueológicas de ello, no sé, paredes, cavernas. Todo esto es meramente de la prehistoria. Y es cuando el hombre comienza a tener conciencia de lo que es la representación. Es cuando surge la representación. Así que después de las pinturas rupestres sigue la evolución de la pintura, de los dibujos, y finalmente terminamos en la cinematografía. Actualmente el arte plástico produce una experiencia estética. ¿Qué es una experiencia estética? Bueno, una experiencia estética se estudia desde un punto de vista filosófico. De hecho, es la filosofía en el arte, el cual habla de cómo las personas se relacionan con una imagen, con sentimientos, con colores, con luces, y cómo todo este proceso se realiza dentro de la psique humana y al mismo tiempo se realiza dentro del cerebro y del cuerpo humano. Vamos a ahondar esto próximamente. Por ejemplo, la neuroestética, que estudia la relación que existe entre el aparato psicomotor y el aparato fisiológico del cuerpo, destinado a producir sustancias al momento de ver una obra de arte. Podemos ver una pintura y sentirnos tristes. Podemos ver una obra de teatro, un espectáculo en la actualidad, y sentirnos felices por lo mismo, porque primero lo analizamos en cuestiones ópticas, lo que serían luces, sombras, sonidos, y después ya lo analizamos a profundidad. El arte depende del exponente. Estamos de acuerdo en que no todos nos gustan las mismas cosas, y esto es meramente porque depende de la persona que las está poniendo. No es lo mismo ver una publicación en Facebook que ver la publicación de una noticia en un canal de televisión. Ambos son espectáculos porque producen efectos en el espectador, pero lo que importa es la manera en la que nosotros lo percibimos. Entonces, la relación entre la humanidad y el arte es realmente muy estrecha, ¿no? Es decir, la cultura y el tiempo se encuentran ligados a la humanidad porque nosotros nos desarrollamos en esos conceptos, en esas dos líneas, el tiempo y la cultura. Además, el arte transmite sentimientos profundos que la cultura no podría aceptar. Aquí tenemos una imagen que sería El beso de la muerte o El beso del ángel, no estoy muy seguro, pero esta obra nos puede reflejar sentimientos muy profundos aún con solo verla. Y eso que es una escultura, y pues las esculturas se aprecian en 3 dimensiones. En fin, aquí vemos uno de los registros que se presentan de la prehistoria y de cómo el ser humano ya se identificaba como figura, aunque sea una figura de palitos y bolitas. El ser humano ya se identificaba a sí mismo y a otros seres. Entonces nosotros siempre hemos querido dejar un rastro, no sé si coincidamos en eso, en que desde niños tendremos la tendencia a rayar las paredes, a rayar en el piso, tenemos la tendencia de rayarnos a nosotros mismos. La expresión artística se genera de diferentes formas, pero el ser humano siempre ha querido dejar un rastro. Algunos piensan que el objetivo de la vida humana es compartir, célula a célula, pero el objetivo es un poco más profundo en realidad. ¿Cuál es la función del espectáculo? ¿Cuál es la función de la puesta en escena?
Reafirmar la estructura social mediante un incentivo. Eso es lo que dice Aristóteles, ¿no? Que en el momento en el que una persona ve a Edipo, no sé, negándose las órdenes de su padre muerto, que le ordenan matar al rey, que es un impostor, es decir, esa persona ya se identifica al momento de que el personaje comienza a demostrar una rebeldía, misma rebeldía que va a desencadenar el hecho trágico trágico, o la reacción determinante de toda la obra. Entonces el teatro es vida, por así decirlo, es simultáneo a la vida, es una brecha del presente. El teatro tiene una función de aportar un valor exagerado a la cultura y también a la expresión artística. Es decir, el teatro nos rectifica como cultura y nos ayuda como medio de comunicación. La puesta en escena retrata los altibajos de la vida, la manera en la cual nosotros decidimos actuar. Es decir, aquí es donde se extiende la brecha entre la filosofía y el teatro. Porque la filosofía estudia la conducta del ser humano y la manera en la que pensamos. Pero el teatro nos estudia a nosotros y luego lo representa y nosotros nos representamos en el teatro. Entonces esa es la relación recíproca que hay entre el pensamiento y la aprehensión del pensamiento humano. El arte nos une como sociedad. Bueno, cuando yo hablaba al principio sobre cómo los Juegos Olímpicos empezaron con una antorcha, una grande hoguera, por así decirlo, los griegos le dieron un significado, les dieron un símbolo, y es que en la actualidad nosotros estamos sumergidos en una cultura en la cual consumimos experiencias, consumimos vivencias, y cuando yo quiera, por ejemplo, puedo tomar una película y ponerla desde el inicio, y adelantarla hasta el final, y la brecha temporal realmente no nos importa porque tenemos toda nuestra disposición. Lo que los griegos hacían al momento de encender esa antorcha se referían a ellos como la vida, ¿sí? El fuego para los griegos representaba el hogar. Entonces no solo significaba la bienvenida a los Juegos Olímpicos, sino que representaba la interacción que va a haber entre la vida del deportista como tal persona, desempeñando un arte, y la relación que va a haber en el espectador, proyectando sus sentimientos y emociones en tal persona. Entonces, ¿recuerdan la pregunta que nos hicimos al principio sobre cómo, de quiénes eran los espectadores en el teatro? Bueno, pues las dos personas que participan en el teatro y en el espectáculo son los espectadores. Nuestro modelo de sociedad ha convertido la vida real de la gente en un espectáculo. Vivimos en una pantalla global donde todo el mundo quiere ser visible a cualquier costo. Si no te muestran, no existes. El hombre se convierte en un espectador de sí mismo cuando se ve reflejado en cualquier pantalla. También se convierte en un ser pasivo, incapaz de tomar decisiones, y consumimos ilusiones de las cosas. Esta es una referencia que se tomó de la serie Merlí, que se encuentra en Netflix, y habla sobre la reflexión que nosotros realizamos sobre las personas que se dedican al espectáculo, sobre cómo nosotros intentamos desarrollarnos o proyectarnos sobre este tipo de personas. Por último tenemos las referencias textuales, es decir, las fuentes de información de la cual sacamos toda la información, el texto que encontramos aquí en la diapositiva, referencias visuales, fotografías, referencias audiovisuales. Antes de terminar con esto, ahora sí podemos abrir nuestra sala de diálogo ya con lo que nosotros hablamos respecto al teatro. Entonces, podríamos definir, no sé, a grandes rasgos, no sé, que Disney aprovecha la catarsis, bueno, y aprovecha la tragedia. De hecho, El Rey León, por ejemplo, sería una película que se basa en la tragedia. Para empezar, tenemos la muerte de Mufasa, en la cual el protagonista decide huir a la selva y evitar todos sus problemas y asuntos reales, por así decirlo, ¿no? Realmente la película del Rey León es una adaptación de la realidad, de cómo se presentó tal vez en algún momento en la Edad Media o en la actualidad, sobre cómo preferimos huir de nuestros problemas aunque realmente no sean problemas. Así que, no sé, ¿qué podrías opinar al respecto? ¿Alguna pregunta que tengas respecto a la catarsis? ¿Algo? La catarsis. Sí. ¿Qué tan relacionada está el teatro con las emociones? Bueno, el teatro son las emociones, es decir, el teatro es la representación de esas emociones. Y las emociones, bueno, inherentemente, más bien,
genéticamente vienen ligadas al ser humano. Todo el mundo nace predestinado para ciertas cosas porque hasta cierto punto el código genético lo permite. Así que las emociones es algo inevitable, ¿no? De hecho se cree que el pasto, por así decirlo, las hierbas tienen emociones, los animales tienen emociones, así que la manera en la cual nosotros expresamos esas emociones es a través del teatro, la pintura y el arte. Así que la relación entre el arte y la humanidad pues, es muy extensa, si es lo que preguntas. ¿Algo más? ¿Otra pregunta al respecto? No sé, recuerdo que hace poco vimos la película de Parásitos, en la cual, bueno, ahí se describe un poco más lo que yo mencionaba de la campanita, sí, la forma de campana que tienen las emociones a lo largo de la película, y de cómo la mímesis nos hace centrarnos en esa familia que es demasiado pobre y hace hasta lo imposible para tratar de mejorar su estatus económico. Aristóteles nos habla de cómo nosotros nos relacionamos con el protagonista al momento en que él trata de cumplir sus deseos, ¿sí? La tragedia habla no solo del protagonista en el ambiente y del humano en acción, sino de que también habla de cómo la felicidad humana está fuera de nuestro dominio total, ya que realmente no podemos ser felices. Esa familia no nació ni decidió ser pobre desde un principio. A lo mejor tomaron decisiones que lo llevaron a tal circunstancia, pero en sí ellos nacieron en la pobreza, o al menos los hijos. Así que la felicidad de los hijos se ha comprometido a situaciones externas. Por lo tanto, ahí es meramente la mímesis, actuando sobre esa tragedia, en la cual, bueno, pues después se desarrolla en una tragicomedia donde comienzan a despedir a todas las personas que trabajan en esa casa como la manera de los parásitos, que se infiltran dentro de la casa, y después hacen lo que ellos quieren a su beneficio. Entonces, aquí al momento de que nos encontramos en mitad de la película estamos justo en la mitad de las emociones. Cuando descendemos es cuando comienzan a enterarse, o más bien donde el hecho, la trama de la tragedia comienza a tomar un giro. Y nos damos cuenta que hay una persona viviendo dentro de la casa que está robando la comida. Cuando la sirvienta decide regresar, la familia regresa porque se desborda el río, los encuentran dentro de la casa, etc. A partir de ahí ya comenzamos a ir en un declive que aumenta la tensión en el espectador. Se aumentan las tensiones y esas tensiones se reflejan de la vida cotidiana, supongamos, de la sociedad actual económica en México, se reflejan en la película de Parásitos. ¿Y por qué se refleja también? Bueno, pues porque la mímesis no solo actúa como nosotros en una cultura, sino como sociedad a nivel global. Así que la mímesis nos está uniendo, al igual que el teatro une a las personas, así como el espectáculo de la película de Parásitos nos une a nosotros. Ese es un ejemplo, esa es una conclusión. ¿Alguna pregunta, algo que esté olvidando al respecto? Ok, pero tal vez hay una pregunta que no planteamos, ¿no? Algo que no hicimos, y es, en el espectáculo, ¿por qué nosotros siempre estamos buscando una alternativa a nuestra vida diaria? ¿Por qué estamos buscando ver películas siempre? O salir, no sé, al teatro, o al cine, a los conciertos. ¿Por qué nos encanta? Supongo que es porque nuestra realidad es tan cíclica, es tan repetitiva que en cierto punto recurrimos al teatro como una ventana, ¿no? Para liberarnos, para cumplir el fin de la catarsis. ¿Alguna duda que tengas al respecto? Bueno, ya con esto puedo finalizar mi exposición de filosofía. Así que pues gracias por todo. Igual voy a enviar el documento digital para que se puedan apreciar bien todas estas fuentes por si acaso no se alcanzan a notar. Y las referencias bibliográficas, con esto termino. Gracias.